Hola, buenas tardes para todos. Vamos a hacer un tutorial lo más breve posible sobre cómo armar un problema propio para subirlo a Omega App para que nuestros alumnos puedan enviar soluciones para ese problema. Bueno, ya hemos ingresado en Omega App y estoy logueado con mi usuario. Si yo voy al menú, tengo una opción que es Mis problemas y no está por ahí. Si voy a esta opción del menú principal, hay una que dice crear un problema. Entramos en esa y si ustedes quieren toda la información en detalle de cómo se hace para crear un problema, tienen este link que va a esta página que dice con mucho más detalle del que voy a explicar yo cómo está estructurado el conjunto de archivos que hay que subir para tener un problema de ejemplo, cómo se lo juzga internamente, etcétera. Nosotros vamos a hacer la versión más pequeña posible. Entonces, esta página tiene los datos del problema que vamos a subir, es el formulario que hay que cargar, y yo voy a mostrar en el explorador, tengo una carpeta donde dentro de todos estos problemas hay una subcarpeta que se llama sumatoria 1 a n. Esa es la carpeta que me interesa subir porque en esa carpeta yo armé lo que se pide para cada problema. Fíjense que en esta carpeta yo tengo el código fuente de una solución y dos carpetitas que se llaman cases y statements, y el ejecutable porque estoy probando la solución que codifiqué en C++. Entonces, primero empecemos por esta carpeta que dice statements y lo que tenemos acá es un archivito, es un archivo de texto con formato del que se usa en Wikipedia. Si yo lo edito con un editor de texto, por ejemplo, el Notepad++, aparece este contenido y este contenido es lo que tenemos que editar para tener el enunciado, un ejemplo de entrada, un ejemplo de salida, es lo que le da contenido a la página del problema una vez que esté publicado. Ya está todo predefinido esto, tiene que venir una etiqueta que se llame descripción, una que se llame entrada, una que se llame salida, y los casos de prueba, de ejemplo, tienen que venir así. Entonces yo armé que o que en nuestro problema se pretende leer un valor entero t para la cantidad de casos de prueba y luego vienen t líneas, cada una con un valor entero positivo n, entre 1 y 10.000. Es un problema básico para que los chicos calculen la sumatoria para cada caso de prueba entre 1 a n. Eso se puede hacer con una estructura repetitiva exacta o se puede hacer por fórmula. Generalmente los chicos lo resuelven cuando hacen las prácticas del tema de estructuras repetitivas, ¿sí? Pero después se puede complicar el problema y hacer que los casos sean más grandes, hasta números altos, y que la solución repetitiva demore y la solución por fórmula matemática, por ser de complejidad constante, sea la única alternativa. Pero eso sería un segundo ejemplo. Sigamos con este. Esto es lo que ustedes tienen que tener como archivo exactamente con ese nombre en la carpeta Statements. Hay otra carpeta que es la carpeta Casos. La carpeta Casos tiene que tener uno o más casos de los archivos de entrada y salida que se consideran correctos. Y nosotros vamos a generar las salidas ejecutando el problema, pero las entradas yo las cargué para tenerlas ya preparadas y poder mostrarlas rápido. Yo las cargué y ahora las editamos en el Notepad++.
más. Fíjense que el primer archivo de entrada tiene, por ejemplo, este contenido. El primer valor era t, 3 casos de prueba, y después vienen los 3 casos de prueba, n igual a 3, n igual a 5, n igual a 100. Así podríamos probar o armar todos los archivos que nos interese para que se ejecuten con los códigos que suben los alumnos. Y el sitio juez, para un caso de prueba, que n vale 50, lo va a ir probando y va a ir controlando que la salida que generan los problemas que suben los alumnos sea igual a las salidas correctas que son las que subimos nosotros. Entonces, yo hice nada más que 3 archivos de entrada y de prueba, eh, y puse en uno el valor mínimo de t, en otro puse el valor máximo de n. Lo correcto es hacer un conjunto bien consistente donde se abarquen todos los casos posibles, desde el más liviano hasta el más pesado. Ahora yo dejé nada más que 3 para hacer esto un poco rápido y poder tener un videito corto para que ustedes lo sigan. Entonces nosotros en esta carpeta que se llama Cases necesitamos los archivos de entrada que tienen que tener extensión .in y que tienen que tener un nombre correlativo desde 1 en adelante. Tengo una solución acá, sencilla, en C++. Hice una funcioncita que calcula la suma con una estructura repetitiva y mi función main lee la cantidad de casos de prueba y después llama a la función para cada n y me muestra la salida. Podemos ejecutarlo y, por ejemplo, si yo ingreso el 3 para 3 casos de prueba, cuando pruebo con un 3 me dice que la suma de 1 más 2 más 3 es 6. Cuando pruebo con un 5 me dice que la suma de 1 hasta 5 es 15. Y cuando pruebo con 100, la suma de 1 hasta 100 es 5050. Así que están dando. Yo dejé comentadas acá 2 sentencias que se usan habitualmente para lo que necesitamos hacer ahora. Entonces, estas 2 sentencias, esta primera, lo que hace es reabrir este archivo que veíamos recién en el editor de texto para que sea interpretado como standard input, es decir, como si yo estaría ingresando desde el teclado los valores que hay en ese archivo. Y todos los couts, por otro lado, van a ser redirigidos a standard output, que se renombró como el archivo sumatoria1.out. Por eso uno tiene permisos de lectura, el otro tiene permisos de escritura. Y cuando yo ejecute esto ahora, para este archivo, el programa va a ejecutar, va a tomar la entrada del archivo y va a generar el archivo de salida. Vamos a ver si es así o pasó algo. Acá nos generó el archivo de salida, entonces algo pasó como para no dejarme armar el video como corresponde. Seguimos después del error que teníamos y les cuento lo que pasaba era que mientras uno hace todo el proceso de generar los archivos de salida, el código fuente, en nuestro caso, en este archivo, sumatoria T1AN, tiene que estar en la misma carpeta donde están los archivos de entrada, para que los freopen anden sin inconvenientes. Así que lo muevo a la carpeta Cases y ahora abro el programa para el SINJAI y saco el código que agregué porque estaba encontrando el error y dejo los 2 freopen andando o activos. Y recuerden, tenemos los 3 casos de entrada en estos archivos, los 3 archivos de prueba de entrada, cada uno con varios casos. Si yo ahora ejecuto el programa va a ejecutar desde el archivo sumatoria1 como entrada y genera el archivo sumatoria1 que no tiene extensión pero que es un archivo out.
no me la visualiza la extensión, pero es un archivo out, así que está correcto de esa manera. La idea es que yo genero las salidas correctas. Tenemos que estar seguros de que nuestro programa anda bien, ¿no? Genero las salidas correctas haciendo una corrida del programa para cada uno de los archivos de entrada. Así que ahora genero sumatoria2.out y ahora genero sumatoria3.out. Y una vez que hice eso, por si lo quiero ejecutar de nuevo el programa en su forma estándar, dejo esto comentado. Y porque tiene que estar descomentado para que ande bien en el sitio juez, como si fuera una solución correcta, ¿sí? Entonces, después de hacer ese cambio, ya lo voy a cerrar el SINJAI. Fíjense que tenemos los tres archivos de salida ahora, que yo los puedo seleccionar y vamos a abrirlo todos, a los de entrada y a los de salida, y les voy a decir editar con el Notepad y los vamos a visualizar para mostrar que quedaron bien. Por ejemplo, el sumatoria1.in tenía el contenido del ejemplo que vimos, el sumatoria1.out tiene la salida correcta. El sumatoria2.in era el caso de un solo valor de entrada con su salida en el out. Y el sumatoria3.in era un caso que tenía el máximo valor posible para el n de entrada con sus respectivas salidas. Es un número bastante grande, algo así como 50.000.005.000, pero que con ese valor entra perfectamente en el rango de los enteros simples, así que el código que tenemos es correcto para todos estos casos. Con eso ya vimos todos los archivos que necesitamos crear. Lo voy a cerrar al editor y vamos a recordar, en la carpeta cases solo tienen que quedar los archivos de entrada y de salida. El ejecutable no se necesita, lo voy a borrar, y el código fuente lo voy a pasar a la carpeta sumatoria 1AN. Lo voy a mover a esa carpeta. Así que viendo lo que me quedó, hicimos lío ahí, vuelvo. Eso es el teclado de esta máquina que hace algunas cosas un poquito raras, así que vuelvo a dejar las cosas como decíamos. Este archivo sumatoria era de la primera ejecución que no anduvo y nosotros tenemos que tener esta estructura así de sencillita. Dentro de la carpeta para el nombre del problema tenemos que tener la carpeta cases con lo que vimos, la carpeta statement con el archivo del enunciado y en la raíz de esa carpeta tenemos que tener el código fuente con los FROpen comentados como si fuera una solución aceptada. Una vez que tenemos eso, seleccionamos los tres elementos, las dos carpetas y el código fuente, hacemos un clic derecho y vamos a decirle añadir al archivo. Yo lo voy a compactar, pero lo que tenemos que recordar es que tiene que ser en formato zip. No puede ser en formato RAR porque lo maneja así el sitio juez, ¿sí? Tiene que ser en formato zip. Y una vez que genero el archivo en formato zip, acá me lo muestra con el icono del RAR, pero me dice es un WinRAR zip. Ese archivo es el que vamos a tener que subir al sitio de Omega App. Así que ahora vamos a completar el formulario. Yo le voy a poner un título, sumatoria 1AN. Va a ser el nombre del problema, ese título ahí. Y vamos a ponerle así, sumatoria T1AN, para dejar T casos, algo así. Sumatoria T1AN y el alias va a ser ese. Es un tipo de problema de lenguajes de programación. Todo lo que me parece un poco raro lo dejo por default. Y por el momento no le voy a decir que el problema será de acceso público hasta que decida publicarlo. Y como fuente del problema le puedo poner
idea propia, aunque es una sumatoria muy básica, no la copié de ningún lado, se me ocurrió a mí hace un rato y la codifiqué yo. Y acá, en el examinar, tengo que buscar en la carpeta en la que estábamos, que debe estar por acá, tengo que buscar este archivito. Y ese archivito es el que abro para que se cargue. Una vez que tengo eso cargado, puedo cargar algunas etiquetas públicas si me interesa, estructuras repetitivas, que se muestran en la descripción del problema, como para darle una idea a los alumnos de qué se trata. Etiquetas privadas, puedo agregar para mí esas etiquetas. Nivel, veamos qué tiene, es un nivel de introducción a la programación. Y listo, intento ver qué pasa cuando le digo crear problema. A ver si anda todo bien. Es obligatorio seleccionar al menos una etiqueta pública. Me pide que seleccione una etiqueta pública. Pongamos una sola palabra, me dice como ejemplo recursión, vamos a ponerle ciclos. Esa parece que estaba, entonces selecciono ciclos y apareció acá como el nombre de la etiqueta. Y probamos a clic acá. Y me sigue apareciendo este mensajito, me falta el alias ahora, que yo lo había escrito, pero sumatoria, ese caso que me decía, ese alias que me decía ahí, vamos a tomarlo de nuevo. Otra vez me está pidiendo que suba el archivo, así que lo voy a arrastrar ahora y lo voy a copiar acá. Y me faltan las etiquetas públicas estas, no sé por qué, si yo las saco otra vez, vamos a dejar ciclos y me deja cargar alguna más, vamos a ponerle C++. Bueno, ahí cuando le di el enter me aceptó el problema y por eso ya me lo muestra, me deja ir al problema. Y vamos a ver, cuando yo vaya al problema, fíjense que me muestra cómo va a quedar el problema. Igualmente me dice que está oculto con ese icono ahí, así que no está habilitado para acceso público. Si yo lo edito y le cambio el campo que vimos de el problema será de acceso público, desaparece el ojito tachado y me lo habilita para los alumnos. Entonces, lo que se ve acá es la descripción del archivo que vimos de texto con una entrada que no está bien formateada, pero en cualquiera de los dos casos anda, y el ejemplo. Y me deja probar a hacer un envío nuevo, a ver si anda, y lo tenemos que probar para quedarnos tranquilos de que están dando bien, que yo lo voy a hacer de la manera más sencilla o más usual, más que sencilla. Voy a copiar el código y lo voy a pegar acá. Podría haber subido el archivo, pero lo voy a pegar para después decirle enviar. Lo subí y ahí me mostró que está aceptado porque es el código que generó los casos de prueba. Entonces, de esa manera yo ya sé que tengo un problema cargado y que si lo habilito para acceso público lo puedo usar, por ejemplo, para la edición de Tecnomate 2020 del 5 de diciembre. Bueno, con eso cerramos el tutorial, espero que les sirva como guía. Cualquier cosa, me preguntan en un comentario abajo del video o me escriben. Chao, chao, suerte.